tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz, este clásico periodístico de los domingos por la noche en Unicanal. Pipo Dios, ¿cómo estás? Buenas noches y más o menos después del fin de semana futbolístico yo estoy. ¿Y ayer Olimpia? Y bueno, pues le digo, yo ayer estuve medio contento, hoy estoy hecho mierda de vuelta, pero no esperaba lo menos que eso. Pero a mí me sorprendió, o sea, ¿por qué? Porque viniendo de lo que sucedió en la semana, lo de la Copa Libertadores, se supone que debería haber una mayor concentración, una recomposición del equipo y jugando otra vez de local en La Olla. Contra el equipo que nunca ganó un partido. El primer partido que gana General Díaz. Bueno, y ese es, mañana vamos a ampliar más, pero ese es el problema que tenemos nosotros ya en Cerro. Tenemos un problema que se llaman los hermanos Zapac y para allá, ahí para abajo no hay mucha solución, no hay los milagros que se puedan hacer. Cuestión de cambiar todo o quedarnos la misma. Y Olimpia sorprendió también. Nosotros teníamos la brillante oportunidad, recuperamos los 3 puntos con Guaraní, estábamos a un paso de estar en la punta y perdimos 1-0 con Nacional. Y sí, algún jugador lesionado, qué sé yo, hay alguna excusa ahí, pero todavía no es tan, ni siquiera es cercana al drama que tiene Cerro Porteño. Cerro Porteño es dramático ya, una cosa así que viene haciendo agua hace rato y la cosa sigue igual, no hay visos de solución. En la prensa escrita hoy estaba viendo, todos por supuesto, nosotros de alguna u otra manera tenemos que hacer una recordación, hoy 1 de marzo, 150 años lo que fue, muerte del mariscal Francisco Solano López, pero vi los análisis en general de los historiadores, periodistas, pero ¿por qué seguimos nosotros en el eterno debate héroe-villano? Debemos de dar el paso, me parece, más allá, hacer una valoración histórica, independientemente a entrar y encasillar a ese fenómeno, esa discusión que ya se dio incluso cuando López estaba vivo, lopistas, antilopistas, y entramos de vuelta en esa historia que me parece que no construye nada, al contrario, lo que debemos es retrotraernos y mirar lo que significó el contexto histórico y lo que significó esa guerra, cómo quedamos y qué tenemos por delante ahora para reconstruir el Paraguay. Yo creo que lo que va a enriquecer es justamente que se pueda debatir sin tanta pasión. Después de 150 años seguimos discutiendo como si fuera ayer y fuéramos nosotros, vos fuera el hijo de López, yo fuera el hijo de Mitre. O sea, si podamos discutir sin pasiones, sin ofender, y podamos discutir con hechos históricos reales y llegar a una conclusión, va a ser enriquecedor y a lo mejor se puede terminar de cerrar la cosa. Con aportes históricos más desapasionados. Así mismo, demasiada pasión todavía y demasiada intolerancia de ambas partes. Hay gente que quiere ridiculizar determinadas cuestiones y hay gente que se ofende ante cualquier duda que surja. Bueno, vamos a los temas de esta noche en Cara o Cruz. El primer debate que vamos a tener gira en torno a esto que está instalado, la discusión en torno al coronavirus. ¿Cómo está encarando el Ministerio de Salud esto que ya es una confirmación de una compatriota en Italia con síntomas de esta enfermedad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Leía que mañana incluso a las 11 una reunión del sector privado, sanatorios privados con la gente del Ministerio de Salud. ¿Estamos preparados nosotros para enfrentar esto que a nivel mundial se habla? Y el segundo tema tiene que ver con una discusión instalada también la semana pasada. Un sector empresarial que lleva adelante la explotación del billetaje electrónico sostiene que hay una intención de sabotear el proyecto. ¿Podrían estar los empresarios del transporte metidos en esta historia de sabotear el billetaje electrónico? El segundo tema que vamos a desarrollar esta noche. Saludamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Un saludo a Pipo y a todos los televidentes de Unicanal. Y ya vamos a ir al primer tema de la noche. Vamos a hablar acerca del coronavirus, esta enfermedad que avanza rápidamente fuera de China continental, y hay que considerar que este fin de semana se confirmó el segundo caso de COVID-19 en Brasil. También ya se confirmó un caso en México, también otro en Ecuador. ¿Y cómo se prepara a la vez el sistema de salud pública nacional, considerando que también se debe enfrentar la epidemia de dengue que, según confirmó la cartera sanitaria, ya mató a 34 personas? Y si hablamos de la influenza, también hay que considerar los números del año pasado, un total de 120 personas que murieron también por esta enfermedad. Tenemos un material al respecto. Apenas mermando la epidemia de dengue en Paraguay,
Las alertas se encendieron ante la presencia de síntomas del coronavirus en paraguayos que volvieron de China continental, además del primer COVID-19 confirmado en Brasil en la ciudad de São Paulo. Este virus ha matado a más de 2.800 personas en todo el mundo y se ha propagado por 5 continentes. Existen brotes del coronavirus en más de 45 países y la mortalidad se centra en China continental, Corea del Sur, Irán e Italia. El Ministerio de Salud dispuso un estricto protocolo para evitar el ingreso del virus al país y evitar su propagación. Los trabajos incluyen control de la información de los viajeros en general y el monitoreo a distancia para quienes estuvieron en países con casos confirmados, además del aislamiento domiciliario por 14 días para quienes regresan del país asiático, donde en diciembre pasado inició la epidemia. Para calmar los ánimos, la Organización Mundial de la Salud aclaró que la letalidad del nuevo coronavirus es solo del 2.3%, 81% de los casos son leves, 14% requiere hospitalización y 5% exige internación en terapia intensiva. Detalló que el COVID-19 podría complicarse principalmente en personas mayores de 60 años o en quienes cuentan con una comorbilidad. Para el resto de la población, dijo que se trata de una gripe normal o neumonía que deben cuidarse como tal, ya que es sumamente prevenible con prácticas de higiene. Sin embargo, la organización precisó que la declaración de pandemia aún no es necesaria, pues no se reúnen los criterios y la misma podría aumentar el miedo, pero sí advirtieron que la mayor preocupación son los países con sistemas sanitarios débiles. De todas formas, el Ministerio de Salud de Paraguay se alista con el equipamiento para frenar el virus y a la par debe combatir al dengue, a los posibles casos de influenza y al eventual ingreso del coronavirus a territorio nacional. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI en Twitter y en Facebook, Caro Cruz, que dice: ¿estás conforme con la gestión del ministro de Salud, Julio Mazzoleni? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia Aguilera. Está con nosotros nuestros invitados, el doctor Julio Rolón. Él es viceministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Pipo? Un saludo a la audiencia también, a las órdenes. Tampoco vamos a morirnos todos. ¿Dijiste eso, doctor? Sí, fue en un contexto en donde en la conversación previa se dio el hecho de que estuvimos discutiendo estas noticias que circulan, ¿verdad? Entonces, en un momento dado se manifestó que el sistema iba a colapsar y que todos nos íbamos a morir en ese momento. Entonces yo dije que el sistema no iba a colapsar y que tampoco todos nos íbamos a morir, pero había que contextualizar eso. Refiriéndote al coronavirus. Refiriéndonos al coronavirus en ese momento y también agregándole en la conversación previa todas las enfermedades respiratorias, inclusive la influenza que en este país ha generado ya sí muchas muertes, ¿verdad? ¿Se pudo haber interpretado eso que dijiste? Porque eso fue título, vi en varios medios de comunicación, que desde el Ministerio de Salud se quiere minimizar este tema. ¿Es para minimizar o no? Definitivamente no es para minimizar, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tranquilizar a la opinión pública. En realidad hoy lo que se puede decir es que hay una pandemia de desesperación. Y eso se ve en todos los países, por la desinformación, porque las redes sociales, la tecnología, hace que todo el mundo pueda de repente caer en ese vicio que es el mal informar. Y da la impresión de que hay personas dedicadas a eso, y nosotros lo que queremos es darle la tranquilidad a la población en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública, a través de todas sus dependencias y todo su equipo humano, está preparado para contener a esta enfermedad en caso de que se presente. Y mientras tanto, a la espera, hemos implementado todos los mecanismos de alerta y de alarma que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan en todos estos casos. Nosotros somos hoy un país de alto riesgo de ingreso de este virus y para ello se toman medidas que hoy están siendo aplicadas fundamentalmente en la puerta de ingreso más importante, que es el aeropuerto internacional. Por supuesto que apelamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación como intermediarios para tratar de encontrar tranquilidad, lo cual no significa minimizar, Jorge, porque esto es lo que no podemos hacer. No podemos minimizar, no podemos subestimar, es una enfermedad nueva y el ser humano ante cualquier enfermedad nueva reacciona como está reaccionando ahora. Y es nuestra obligación llegar con una comunicación transparente, en tiempo oportuno, abierta, precisa, clara y simple. Porque de nada sirve que yo salga a hablar de las propiedades patológicas o virológicas o cuestiones técnicas
si la gente finalmente lo que quiere saber es si este virus va a llegar y si va a llegar puede estar tranquila de que va a haber un servicio médico que pueda cuidarle. Doctor Carlos Morini, ex ministro de Salud también, estuvimos el viernes casualmente en el repasador con él hablando y él nos pintó un panorama también como el que habla el doctor Julio Rolón, de tranquilizarnos un poco en el tema al respecto, pero Julio Rolón, lo que me llama la atención a mí, estuve mirando hoy y hablaban en el informe primero de los sistemas de salud débiles y estaba leyendo hoy que la epidemia, la más fuerte en este momento no es ni China ni Corea, es Irán. O sea, Irán tiene casos de muertes entre las autoridades nacionales, hijos de autoridades, porque se minimizó demasiado, se tapó, porque hay un tema político, ahí se tapó la epidemia y terminaron infectándose ministros, miembros del gabinete, hijos de miembros del gabinete, y es terrible en este momento lo que sucede en Irán. ¿Cuál es el punto intermedio? O sea, ¿hasta qué punto podemos tranquilizar y hasta qué punto tenemos que tener cuidado, doctor? Bueno, buenas noches primero y gracias por la invitación. De hecho, yo creo que nosotros tenemos que tranquilizarle a la ciudadanía, a la población, en base al trabajo que estamos desarrollando los médicos y desde el Ministerio de Salud, que debe ser el que debe estar tranquilo y que debe impartir la rectoría. Debe impartir la rectoría de la salud y dar esa sensación, y no solamente la sensación, demostrar con hechos de que la ciudadanía puede estar tranquila en base a que puede llegar en algún momento el coronavirus en el Paraguay. De hecho, así como lo había dicho el mismo ministro, en cualquier momento eso puede llegar al Paraguay. Estamos con gente ya en Brasil, se está dispersando. Hoy en día el último reporte, 88.000 casos en todo el mundo, con predominio en China, lógicamente. Y nuestro país está adoptando las medidas correspondientes para justamente mitigar si es que el coronavirus llega a ingresar a nuestro país. Se está aplicando las medidas. Se están aplicando las medidas, se está trabajando en conjunto con migraciones para ver los países que están justamente en proceso de circulación viral como Italia, Filipinas, Hong Kong. Son 7 países que nosotros hoy en día, los vuelos que llegan provenientes, eso deben pasar por un estricto control, que hoy el aeropuerto también ya está teniendo el escáner de temperatura para justamente facilitar el trabajo en los puntos de entrada y lograr captar. Ahora la intención nuestra desde el Ministerio de Salud es la captación e impedir que el paciente con probable coronavirus ingrese y circule libremente para evitar la propagación. A eso estamos apuntando ahora. ¿Dónde es que nosotros nos desesperamos? Porque vemos que esto se expande, vemos lo que pasa en Italia y sabemos cómo funciona el sistema de salud en Italia, vemos cómo pasa en Francia. Igual hay casos de filtraciones. Y decimos nosotros que en nuestro aeropuerto nomás, allí en el Silvio Pettirossi, cuando vemos ese movimiento, ese flujo incluso de ciudadanos chinos en la frontera, en Ciudad del Este, permanentemente, que precisamente no pasa por un aeropuerto, el ida y vuelta Foz, Ciudad del Este. Digo, ¿cómo nosotros podemos entrar a estar tranquilos en ese sentido cuando nos concentramos nomás en el Silvio Pettirossi, tenemos la frontera con Brasil en esa situación? Bueno, nosotros hoy tenemos un mecanismo de control también en Ciudad del Este y eso significa que hay un equipo médico vigilando la entrada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que regionalmente no podemos hacer nada aislados, tenemos que trabajar en conjunto con los otros países. Las entradas a través de los aeropuertos, desde el punto de vista del control, es más sencillo. Nuestro aeropuerto tiene una particularidad, tiene una entrada única y ahí nosotros establecimos un puesto que hace un triaje. Las personas que vienen de países en riesgo son sometidas a un chequeo, a un cuestionario y de acuerdo a eso, entonces decidimos ponerlo en aislamiento, en cuarentena domiciliaria o en caso de que se presente en algún momento alguien, ojalá nunca, con signos y síntomas, se derivará al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Ambiente, donde se procederá seguramente a implementar todo el protocolo. Y lo que nosotros hacemos es una vigilancia que, como en todos los países, Jorge, va a ser imperfecta desde el punto de vista que es imposible tener el 100% del control, porque nadie sabe si una persona, a sabiendas de que hay un control y queriendo entrar, puede evadir haciendo por otro lado, por nuestras fronteras. Pero en este momento, el Ministerio de Salud Pública ha implementado los mecanismos que son los únicos que hay, que es dotar de recursos humanos al aeropuerto, porque ellos normalmente tienen un sistema de control. Nosotros hemos reforzado contratando más recursos humanos y elevando la cantidad de horas a 24 por día, los 7 días de la semana, todos los días.
con un equipo de médicos y enfermeras para controlar, y eso también lo hicimos a nivel de la frontera allá en Ciudad del Este. Y el escáner también, ¿verdad? El escáner forma parte del control, eso ha incorporado la DINAC como un mecanismo para detectar personas que puedan tener fiebre. Hay que tener en cuenta que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede venir con un cuadro infeccioso viral, lo cual no significa que sea el coronavirus. Este aparato en particular nos va a permitir aislar o separar las personas que están con un cuadro febril y a partir de ahí, según los antecedentes, decir, bueno, esta persona si viene de la Argentina y no tuvo ningún recorrido por algún país, está probablemente con un cuadro febril y bueno, en ese momento se le investigará. Pero tampoco es para que la gente piense que a todo lo febril nosotros vamos a llevarle y le vamos a aislar durante 14 días. Entonces, todas las medidas que hoy se están tomando, y aquí es importante aclarar, el rol del Ministerio de Salud Pública dentro de sus funciones esenciales es el de vigilar la salud, que significa estar atentos al movimiento de este virus alrededor del mundo. Ecuador, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México ya tienen casos. Y nosotros como país lo que estamos haciendo es vigilar. ¿Y qué significa vigilar? Y vigilar significa precisamente estar atentos a la posibilidad de que ingrese y al mismo tiempo implementar mecanismos de control. Y a la par, los servicios, que son también parte de la función esencial de la salud pública, tienen que estar preparados. Y para ello, justamente, Carlitos es el coordinador de todo lo que tiene que ver con el posible ingreso de algún paciente con este cuadro. Eso significa que tenemos que estar preparados en infraestructura, en recursos humanos capacitados, insumos y medicamentos y los equipos necesarios. Todo eso obviamente sobre la base de recursos financieros que ahora tenemos disponibles dentro de un plan. Y también aprovecho la oportunidad para decir que a esta ley de emergencia sancionada en el contexto del dengue, vamos probablemente a pedir que se amplíe para poder estar preparados financieramente para recurrir a esos recursos de ser necesario. Hoy, que se amplíe el plazo de los 90 días. Que se incluya a las enfermedades respiratorias, en este caso al coronavirus, porque es una cuestión delimitada al dengue. ¿Qué nos va a permitir eso? Y seguramente complementar los trabajos que ya se están haciendo en el INERAN. Carlito le va a poder explicar mejor, hay un área específica que se está preparando. Y también significa hacer un diagnóstico de nuestra capacidad de respuesta. 120 casos resultaron en muerte el año pasado por la influenza. Eso generó una ocupación de cama altísima en las terapias intensivas y nosotros tenemos que anticiparnos los hechos. Y ahí vuelvo a lo que dijiste, no hay que subestimar. Si nosotros hoy vamos a socializar un plan que significa saber todo lo que el Paraguay va a hacer si se presenta, tiene que ser de la manera más transparente y sobre la base de que se va a poder realizar, porque hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se va a hacer. Nosotros no podemos salir. La comunicación en crisis exige además de la transparencia, el tiempo oportuno, la posibilidad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hoy nosotros, con los recursos que tenemos, estamos llevando adelante un plan preparándonos. ¿Cuándo va a llegar? Nadie puede saber. Ahora, 120 casos de muerte por influenza. ¿Cuántos casos hubo en total de influenza el año pasado? Nosotros tuvimos, según Vigilancia, nosotros tuvimos 856.000 consultas por enfermedad por tipo de influenza el año pasado. Y si se suma al coronavirus, podemos llegar a más de 1 millón. Ahí está la pregunta. Ahí está, ese es el problema con el coronavirus. Nosotros tenemos nuestro acervo patológico normal, que es la influenza y los virus respiratorios, metoneumovirus, adenovirus, inclusive hay coronavirus, pero de otra estirpe viral. Y esos cuadros virales ya causan estragos nomás luego en nuestra salud pública. Por eso se le denominan enfermedad tipo influenza, porque ataca las enfermedades, ataca el aparato respiratorio y causa alto índice de internación, alto costo a salud pública, porque generalmente requieren oxígeno, requieren tiempo de internación prolongado. De esa cantidad de pacientes que te diste, 8.000 pacientes requirieron internación. Imagínate lo que es, 8.000 pacientes. De los 8.000, 1.200 pacientes ingresaron a terapia intensiva y 500 murieron en terapia intensiva por enfermedad tipo influenza. Lo que hace el coronavirus es ingresar a nuestros sistemas, ojalá y no ingrese. Al ingresar a nuestro sistema se suma otro problema de salud pública y eso podría aumentar nuestra necesidad de camas también. Es un problema importante que nosotros debemos contener y evitar que ingrese dentro de nuestro país, para que justamente nosotros podamos seguir manejando todo esto. Cuando hablamos de esta contención que menciona el doctor Morínigo, mañana creo, doctor, confírmame si es así, creo que a las 11, no sé, a la mañana
con los representantes de los sanatorios privados, los seguros? ¿Se reúnen ustedes? realidad Porque es una hay pro- una preocupación. Sí, mañana es una reunión con las sociedades científicas un poco para presentar lo que es el plan y cómo validar. Y al día siguiente, a más tardar el miércoles, vamos a estar reuniéndonos con todos los sanatorios y con todas las dependencias sanitarias, ¿verdad? Porque no solamente el sector privado está involucrado, la Universidad Nacional, las Fuerzas Armadas y todos sus hospitales, justamente para empezar a un poco ver el horizonte que se puede presentar con la inclusión de este nuevo virus a la lista de virus respiratorios que normalmente demandan alto nivel de ocupación de camas y de consultorios. Acá hay que recordar un poco lo que pasó en el 2009 con la aparición de este nuevo subtipo de influenza. La influenza que puede ser A tiene dos subtipos, ¿verdad? El famoso H1N1 y el H3N2. En aquel entonces, en México apareció el primer caso que aparentemente vino de Estados Unidos a través de los chanchos y entró, y nosotros en Paraguay básicamente teníamos la misma situación que estamos viviendo hoy en aquel entonces. Llegó el H1N1, provocó durante todo ese lapso aproximadamente 42 fallecimientos, pero ¿qué es lo que ocasionó? Como era una enfermedad nueva, un nuevo subtipo, generó un colapso en los hospitales, en las urgencias. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aunque haya tenido un resfrío común por un virus totalmente, a lo mejor no tan agresivo, quería saber si podía ser el H1N1. Y vos veías los hospitales con filas de hasta 2 o 3 cuadras. Me tocó en ese entonces ser director del hospital de Ñemby y habíamos dividido en ese entonces un sector respiratorio y el otro, digamos, para las actividades normales, entre comillas. Lo que aquí puede llegar a ocurrir es eso, que ante la entrada de este virus y el aumento natural de las enfermedades respiratorias, porque vamos a entrar en la época de frío, la gente quiera saber si es o no. Entonces, desesperada seguramente va a acudir, y a eso es lo que no queremos llegar, y debemos apuntar a una buena información y a mostrarle a la ciudadanía que el sistema de salud pública, así con todas sus precariedades, porque son defectos. A ver, el sistema de salud pública en Paraguay, desde analizando el modelo, luego es totalmente precario, ¿verdad? Porque 1.000 millones de dólares para 7 millones de habitantes no va a alcanzar nunca, cuando de esos 1.600 luego para recursos humanos y para medicamentos apenas 180. Imposible que tengamos el 100% de las cosas para todos. Pero más allá de eso, nosotros hoy estamos desplegando una estrategia que permita, llegado el caso, sostener. Pero a la par, ¿qué tenemos que hacer? Educar y seguir insistiendo en la concienciación. Y ahí Carlos me va a poder ayudar. Aquí hay algo demasiado sencillo que puede evitar la propagación del virus, que es que cada uno incorpore ese hábito que normalmente tenemos luego que tener. ¿Y cuáles son esos hábitos? Y que cuando uno está resfriado, no le bese a la otra persona, que si va a toser o estornudar, que use la flexura del codo, que se lave las manos. Esas medidas tan simples, científicamente están demostradas, que contienen mucho más efectivamente a este tipo de enfermedades respiratorias que cualquier otra medida. ¿Y vacunación, doctor, para los tipos de influenza que ya conocemos? Y la vacunación, por supuesto, en el caso del virus de la gripe, la influenza, tenemos, gracias a Dios, se descubrió la vacuna contra el H1N1. Entonces, en abril llegan 1.200.000 dosis. Eso también forma parte de la campaña de prevención. Menores de 6 meses a 36 meses y mayores de 60 y las personas con comorbilidad. Entonces, apelamos también a la conciencia. ¿Para qué? Para que esas personas en esas franjas etarias de riesgo se vacunen de manera a que si presentan un cuadro clínico, porque la vacuna no impide que aparezca la enfermedad en un 100%, lo que puede hacer es atenuar el cuadro clínico. Entonces, de esa manera disminuye el riesgo de que esa persona requiera una internación y dentro de la internación en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que insistir en que el Paraguay está haciendo lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dicen que hay que hacer. La información que nosotros damos es del día a día, no ocultamos absolutamente nada. Cualquier persona puede ir y acceder a todos los documentos. Nosotros tenemos, ahora por ejemplo son casi 2.900 personas las que fallecieron y 89.000, eso es al instante, porque recibimos la información. Eso es por influenza. Por el coronavirus. Por el coronavirus, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque permanentemente nosotros recibimos minuto a minuto. Y aquí yo quiero insistir en algo. Somos todos responsables de la situación en la que se encuentra hoy la población, que es más o menos de desesperación, de desinformación. ¿Y por qué? Porque probablemente la gente común le esté dando, y disculpen la expresión, mucha cuerda a esa información que circula. Hoy, por ejemplo, tuvimos que desmentir una publicidad engañosa que usaba el logo ABC y
Y vos sabés, y ustedes saben lo que eso significa y lo que desencadena. En los WhatsApp, cada uno de ustedes ya habrá vivido. Sí. En los colegios, todo el mundo desesperado queriendo saber. Y retrotrayéndonos, yo le quiero decir a la opinión pública de que este coronavirus, una vez que se instala, ya está instalado en el mundo, este no va a desaparecer. ¿Y va a haber una vacuna? Sí, probablemente. Va a engrosar la lista de virus respiratorios que en nuestro caso los pediatras estamos acostumbrados a ver todos los años a partir de que empieza el clima fresco. Y esos son, como dice Carlos, la influenza, los parainfluenza, los adenovirus, sincicial respiratorio, los coronavirus que son de otra especie o estirpe, como dice Carlos. Entonces, aquí tenemos que mantener la calma sin subestimar, preparándonos para lo peor, esperando lo mejor. Y eso significa que los medios de comunicación tienen que ayudarnos, no desde el punto de vista de no criticar constructivamente ni apañar nada, sino desde el punto de vista de ayudar a la opinión pública a saber leer las noticias. Resulta realmente triste cuando de repente el chat de los amigos del fútbol le mete uno ahí una noticia y perdemos una hora. Eso es lo que está ocurriendo. Claro. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, a mí me parece, doctor, digo, en tu condición de viceministro de Salud, hoy representante del ministerio, y con el tema dengue, yo en principio no estaba de acuerdo. Da la sensación de que desde la autoridad sanitaria es mucho más fácil culparle a la gente. Eso pasó con el dengue. La gente luego es puerca. Pero también hay una responsabilidad de las autoridades en lo que se tiene que hacer. Y yo recuerdo, no sé cuál es la posición, de eso vamos a responder a la vuelta de la pausa. Cuando habíamos hablado con el doctor Carlos Morínigo, él nos dijo, desde este Ministerio de Salud no se hizo lo que se tenía que hacer en materia de prevención del dengue con este laboratorio que estaba todo instalado. ¿Cómo se llamaba el laboratorio? Laboratorio de biología molecular. De biología molecular. Que no se hizo, dejó, no sé por qué se dejó caer ese laboratorio, que tenía que hacer un trabajo previo de diagnosticar de manera aleatoria donde había casos de fiebre, se trituraban los mosquitos, explicaba eso. Ese trabajo no se hizo. O sea, también hay una responsabilidad, digo, por parte de las autoridades. O si no, me da la sensación de que la gente lo es puerca, se saluda, no se tapa la boca, no tenés que tomar tereré. Hoy leí una entrevista con Mazzoleni y decía, es cierto, hay una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad, pero de parte del otro lado ustedes, ¿cómo estamos? La vuelta a la pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en redes sociales, @CaroCruzPI y también en Facebook. ¿Estás conforme con la gestión del ministro de Salud, Julio Mazzoleni? En un 79%, ahí tenemos sí o sí la opción, pero sería no 79 y 21% sí. Ahora vamos a ir a Facebook, vamos a ver 81% no y 19% sí. La consulta sigue habilitada en redes sociales y también los comentarios a través del hashtag COCP. Bueno, muchas gracias, Claudia. Doctor, esto que gustaba antes de ir a la pausa, del lado de ustedes, me parece muy, reitero más cortito, me parece muy fácil tirarle la culpa al ciudadano que no hace su parte, que yo creo que tenemos que hacer nuestra parte, pero también ustedes. No, mira, absolutamente, Jorge. Aquí hay una responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque la salud tiene muchos factores determinantes, que empieza con la conducta, el individuo, los hábitos que incorpora, su biología, su genética, el medio ambiente, las políticas públicas que permiten que haya recursos para la salud. Es decir, es multisectorial y eso hace que haya factores determinantes para que la salud pueda mantenerse en forma, ya sea de manera individual y colectiva. Y nosotros asumimos nuestro grado de responsabilidad. Nosotros de ninguna manera, ni en el caso del dengue, ni en el caso de cualquier otra patología que tenga factores determinantes que incluya el hábito del individuo, queremos trasladar la responsabilidad a las personas. No, porque eso no corresponde. Lo que nosotros sí queremos hacer es simplemente informar a la ciudadanía que ciertos hábitos en la conducta pueden ser útiles, sin que por eso nosotros dejemos de extremar los recursos para que cuando esa persona requiera de una asistencia en las dependencias pueda tener la respuesta que se va a buscar. Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano hoy se siente intranquilo, se siente desesperado, se siente con una sensación probablemente de inseguridad, no sabe qué va a pasar si eso llega a ingresar.
Da la impresión de que hay personas que quieren que el virus entre y que todo explote, que todo estalle y que todos terminemos mal. Entonces, ahí el Estado, a través del gobierno y a través en particular del Ministerio de Salud, tiene que asumir su rol rector y decir, señores, esto está haciendo el Paraguay en materia sanitaria, esto depende de nosotros, cierto grado de responsabilidad de los otros componentes del gobierno y también cada individuo como finalmente integrante de la sociedad, porque la salud pública somos todos finalmente, es un conjunto de estrategias, de planificaciones que en la práctica lo que buscan es proteger la salud individual y colectiva. Entonces nosotros de ninguna manera queremos trasladar la responsabilidad al ciudadano. Esa sería una posición cómoda, como decís, y sería una absoluta irresponsabilidad de parte nuestra. Insisto en el hecho de que algunos hábitos, y pareciera ser tan simple, pueden evitar más efectivamente la transmisión de un virus que el propio medicamento, a veces que creemos que tiene o no éxito en cuanto a su tiempo de evolución de la enfermedad. Y eso pasó con el H1N1, que el oseltamivir en su momento pareció ser la panacea. Sí. Después llegamos a las conclusiones a través de estudios científicos. Hoy hay más de 250 estudios alrededor del coronavirus hechos ya científicamente y que son estudios que son aprobados por las asociaciones más serias de la medicina. Y todas coinciden, y uno al analizar ven que tiene casi el mismo perfil que todas las enfermedades respiratorias que afectan a grupos de riesgo, los menores de 5 años, los mayores de 60 y los que tienen comorbilidad. Es decir, el coronavirus no va a ser tan distinto desde el punto de vista de la enfermedad que provoca de las demás infecciones. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros asumimos la responsabilidad y también estamos dispuestos a rendir cuentas todos los días de nuestras acciones y para ello nosotros apelamos a los medios de comunicación para que hagan llegar la información y les garantizamos que todo lo que nosotros decimos refleja la verdad. Y eso es muy importante que se sepa. Jorge, perdón, si me permiten, una consulta nuevamente para el viceministro. Una percepción que tuve nada más el viernes en la conferencia de prensa que brindó el Ministerio de Salud sobre las muertes de dengue o cómo estaban los casos de dengue. Y como que el sistema está tan abocado a contener lo que es el ingreso del coronavirus y la gente también a través de la información se preocupa tanto por el COVID-19 como que se deja de lado la realidad del dengue. Y se contó tan tranquilamente la cantidad de muertes por el dengue, 34 personas que aumentaron así en una semana y un poco más tan rápidamente y como que al final estamos tranquilos porque no tenemos un caso confirmado de COVID-19, pero nada hicimos, nada dijimos, no hubo mea culpa con respecto a las 34 muertes por dengue. Bueno, con relación a eso es importante aclarar que nosotros seguimos con la misma intensidad tratando de responder a la demanda de pacientes por el dengue. ¿Qué significa eso? Que los hospitales siguen con la misma estrategia. Lo que pasa es que esto mediáticamente ha superado nomás, pero eso no significa que nosotros hayamos bajado la guardia en relación con el dengue. Y sobre las muertes en ninguna enfermedad debe ser un indicador que se tenga que utilizar para tranquilizar a la población, porque la muerte de una persona equivale en sensaciones y dolores a la muerte de 1000 personas. O sea, cuando nosotros citamos los números que parecen fríos, no lo hacemos con la intención de decir, no, esta vez murieron 40 nomás, en el 2013 murieron 297, así que peña calma. No es esa la intención. La intención es mostrar a la opinión pública lo que está ocurriendo a consecuencia de la presencia de esta enfermedad. Y esta enfermedad, el dengue, es una enfermedad que está instalada en Paraguay desde hace muchísimos años y que después de analizar hasta llegamos a la conclusión de que nos sentimos impotentes porque lo más importante en el dengue es eliminar el criadero. ¿Y quién elimina el criadero? Cada uno de nosotros. Y pareciera ser que todavía no se alcanzó ese grado de conciencia, pero eso no significa que queremos culparle a esa persona porque somos todos responsables. Porque me dice la gente, y ahí yo, Jorge, en un momento dado, en alguna conversación, desmitifiqué un poco esto de que la gente puerca es la que ocasiona. De ninguna manera, pues yo tengo algunos amigos que decidieron vivir en una situación en la que vos ves y decís, este es un puerco, pues sin embargo no hay ni un solo criadero ahí. Absolutamente ningún criadero. Sin embargo tenemos amigos que tienen departamentos o casas súper lindas, pero que no revisan su canaleta, por ejemplo. Claro. Y tiene agua y está lleno de criaderos. Entonces este puerco, entre comillas, no tiene uno solo y este limpio, entre comillas,
tiene miles, entonces no pasa por ser puerco o no, para desmitificar un poco y dejarle tranquilo a este sector, ¿verdad? Porque tampoco los acusamos del dengue. Pero digo nomás, ¿hace cuántos años, Carlos, que venimos? Nosotros hemos trabajado con muchos equipos, con muchos ministros. Se mantiene el porcentaje de rechazo hacia la gestión del Ministerio de Salud Pública de hace 20 años. El rango oscila entre 70 y 95% de rechazo a la gestión de cualquier ministro. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud pública... Inclusive con Carlos Morinio, cuando estuvo. Y no voy a hablar de él porque está aquí, pero él también sabe que todo lo que se haga es insuficiente. Porque da la impresión de que lo que hagas nunca va a alcanzar, y en salud es esa, la necesidad es infinita y los recursos son finitos. Vuelvo a insistir. Pero evidentemente hay un problema de mal gasto también. O sea, los recursos no digo que sean suficientes, pero es mucho porcentaje del dinero que tenemos para gastar. Y realmente se gasta mal, porque vos mismo decís, se gasta en recursos humanos. Pero ¿qué recursos humanos? Como si gastamos en médicos y enfermeras, fantástico. Gastamos ¿cuánto dijiste? 600, 60% 600 millones de dólares en enfermeras y médicos, pero de repente no, de repente gastamos en empleados administrativos, gente que está planilleando, y vos sabés que es así. O sea, ¿cuándo vamos a terminar y cortar con eso? Yo no digo ni que él haya sido perfecto, ni lo tuyo sea lo mejor, ni lo peor, pero en realidad la gente dice, la puta, más plata, ¿para qué? ¿Para pagarle a quién? Y de repente vemos, saltan nombres, saltan cosas, saltan gente que no es personal de blanco justamente. Te paso un dato, nosotros hemos incorporado casi 4.000 personas en este lapso, y ni el 10% ha sido administrativo, lo que significa puramente administrativo. Sí hemos incorporado el personal de apoyo que sirve para limpiar, para hacer otras actividades. Eso denota un poco el perfil que nosotros le queremos dar, y sobre todo el tratar de ser más eficiente con los recursos, porque hoy ¿qué necesita el ministerio? Necesita aproximadamente 8.000 a 10.000 enfermeras y unos 5.000 médicos para cubrir todo. Pero volviendo a lo que es... ¿Cuánto tiene? Y nosotros hoy tenemos 5.800 médicos y aproximadamente 13.000 enfermeras. Sin contar, digamos, los vínculos, porque una persona puede tener hasta 3 vínculos. O sea, ¿tenés lo que necesitas entonces? No. Más. O sea, duplicar prácticamente. Claro, porque la necesidad es inmensa. Pero volviendo al tema del dengue, nosotros nos hemos descuidado la estrategia del dengue. Y si pareció de repente hasta fría la forma de comunicar, yo creo que es porque mediáticamente el coronavirus hoy está en un 90% acaparando la atención de la gente. Pero yo quiero tranquilizar a la opinión pública y decirle que nosotros estamos llevando adelante el plan contra el dengue y vamos a seguir haciéndolo. Estamos en pleno periodo epidémico, 28.000 notificaciones la semana pasada, ahora fueron 21.000. Eso habla un poco, ya empezamos a bajar, esto por el clima también. Es una cuestión de instalación mediática, doctor Morinio, porque si a mí me dicen, coronavirus no llegó todavía a Paraguay, pues si me decís que el año pasado murieron 120 de influenza y hoy el ministro de Salud dice que la influenza que vamos a tener este año va a ser mucho más grave que la del año pasado, ahí yo digo, si va a ser mucho más grave, lo más probable es que tengamos no 120, sino mucho más. O sea, una cuestión de comunicacional, de que se instala un tema, porque yo no tengo el mismo temor de la influenza que sí tengo hoy con el coronavirus. Yo tengo un concepto con respecto al tema de comunicacional de hoy en día en el Ministerio de Salud. Yo creo que el Ministerio de Salud hoy en la parte comunicacional está aplazado. O sea, es mi percepción, porque yo también estuve ahí y lo digo con todo respeto en un debate serio. Comunicacionalmente no llega a la ciudadanía, no hay credibilidad de parte del Ministerio de Salud de las informaciones que da, ciertas. Las informaciones que da el Ministerio de Salud son informaciones ciertas, pero no llega a la ciudadanía. Hace 22 años tenemos dengue, en el Paraguay. Y hasta hoy en día nosotros no podemos llegar, y los brotes se inician siempre en los mismos barrios, que siempre están marcados de rojo. Y ahí iba con el tema del laboratorio y que no funcionaba y todo lo demás. Que hoy en día, teniendo infraestructura de primer nivel, de repente se deje caer o no funcione por inoperancia, no necesariamente, así como yo te había dicho al ministro, quién sabe, ni sabía seguro que no estaba funcionando eso. Pero de la gente técnica que debe hacer funcionar, de la gente técnica que debe informar eso y hacer funcionar ese departamento, podríamos en conjunto, porque hoy en día se está juntando el Consejo Nacional de Salud, eso lo veo con excelencia, el Consejo Nacional de Salud se junta a todos los entes públicos y privados, las ONG, y se trabaja en conjunto por la salud. Ojalá hoy le den un vuelco comunicacional tranquilizador y sobre todo que la gente crea. Hay un descreimiento
Hay un descreimiento, como lo dijo la compañera recién en el tema. Parece que se dice las muertes de dengue como si fueran, y son importantes, así como le dijo Julio. Nosotros vemos, porque tuve yo dengue, tuvo el dengue, es terrorífico. Ustedes también probablemente lo habrán tenido. ¿Y qué será que se muera un familiar? Pero no solamente en el Ministerio de Salud, el gobierno tiene un déficit comunicacional importantísimo, no le llega a la gente, no hay credibilidad. Y con respecto a lo que dijo Julio, el tema de recursos humanos en el Ministerio de Salud, imagínense un Ministerio de Salud donde el 60% está involucrado en gastos rígidos, que es de salario. Después tenemos que mantener con 40% lo que es medicamento, que eso se va, infraestructura edilicia que estamos un desastre en todo el país. Y se suma algo más ahora, la politización exagerada de la salud. En el interior, políticamente, la salud es manejada por los caudillos de turno. Eso es así, viceministro. Bueno, yo no creo que sea tanto así porque nosotros mantenemos un sistema de vigilancia que consiste en evaluar permanentemente a los directores regionales y a través de ellos a los directores de hospitales. Obviamente no vamos a poder nosotros abstraernos del contexto político partidario, pero definitivamente para lo que nosotros venimos haciendo es más importante el resultado de la gestión de esa persona que su condición partidaria. Y pongo como ejemplo el concurso que hicimos. Casi 1.300 personas entraron por sus propios méritos. De esas 1.300 personas apenas tuvimos algo así como 45 denuncias, las cuales casi en un 80% fueron desestimadas. Y cuando vos te vas y hablas con esas personas, te das cuenta que o no pertenecen a ningún partido, o pertenecen pero no son militantes, y te manifiestan que por primera vez en la historia han podido acceder por sus propios méritos. Y eso hasta significa el reclamo de muchos caudillos que nos dicen, la pucha, doctor, cuando van a ver ni catuyo, y me por un médico porque y oré, no, oré, que la oré propio mérito. O sea, estamos tratando de cambiar esa costumbre y ese hábito de que la política partidaria tenga mucha relevancia. Y eso va a costar. Obviamente nosotros en un año y medio no vamos a cambiar lo que se manejó durante 50 probablemente. Pero hay señales positivas y esperanzadoras en la gestión del doctor Julio Mazzoleni de que el camino que queremos seguir es justamente de la despartidización de la salud, para que realmente la salud tenga una consideración diferente y todos veamos a la salud como algo intocable y que respetemos, y que después por las otras cuestiones a lo mejor que se coman los ojos también, ¿verdad? Pero A entender nomás lo que pasó, Pipo. Preguntaste el tema, que no solamente es cierto, los recursos son limitados, eso es posible desconocer, ¿verdad? Pero convengamos que en el tema de dengue está el laboratorio perfectamente, insisto hermano, eso, perfectamente equipado, como dice el doctor Morínigo. Hace 20 años tenemos dengue y aparece el brote de la enfermedad exactamente siempre, cada año en el mismo lugar. Y teniendo ese laboratorio equipado, no hay problema de plata allí, hay un problema de gestión. ¿Por qué se dejó caer ese laboratorio? Nosotros recibimos un informe y al respecto de ese informe claramente hablaba de que la instalación eléctrica aparentemente no era la que debería ser para la infraestructura que representa ese laboratorio. Y si nosotros en este momento estamos ya haciendo que eso llegue a funcionar, hay que decir también que ese laboratorio es para los periodos interepidémicos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que con eso se permite vigilar el mosquito y la variedad de mosquitos para justamente mitigar, porque hay que entender algo, esta enfermedad tiene un comportamiento cíclico. ¿Qué significa eso? Y significa que de acuerdo al serotipo que circula, en algún momento va a venir uno que va a circular más porque todavía no le alcanzó a la mayoría de la población. Hoy circula en un 95% el DEN4, porque probablemente el DEN4 en los años anteriores no circuló con la intensidad que hoy lo está haciendo. Y si hoy hablamos de que es la mayor epidemia en cuanto a número, es importante también aclarar, y ahí entramos en un detalle que es medio desagradable, pero hay que comparar porque epidemiológicamente hay que utilizar el dato de la mortalidad, no es la más agresiva de todas. Y ahí necesariamente tenemos que comparar qué pasó en el 2013 y qué está pasando ahora. Con la mitad de notificaciones, la mortalidad era casi de 10 veces superior. Y hoy, ¿qué vemos? Que el virus que circula, el serotipo que circula es el DEN4 y aquí circuló probablemente el DEN2. Entonces, todo eso sirve un poco para vigilar y tener en cuenta. ¿Pero ese laboratorio va a funcionar en este momento? Ese laboratorio va a funcionar una vez que nosotros empecemos a superar esta etapa, porque el informe que recibimos era justamente una cuestión de infraestructura
Y bueno, lo que hay que ver es el futuro. Y una vez, ya, de hecho, lo que vamos a hacer es una vez que empiece a bajar y la curva empiece a descender, nosotros ya vamos a vigilar, porque así como dice Carlos, sabemos perfectamente dónde van a estar los brotes. Y ahí entramos todos. ¿Qué pasó en Lambaré? Que fue el epicentro. Y ahora vemos lo que pasa, dónde se usaban los recursos. No es para culparle tampoco al intendente, es decir, todos somos responsables. Hay que aclarar una cosa, está circulando el DEN 2 y el DEN 4 y estamos teniendo casos que la gente está volviendo a tener dengue, la famosa recaída. O sea, ahora lo que necesitamos es poner énfasis y hacer los estudios si esa persona hizo una infección por DEN 4 primero, si se quitó la muestra y ahora está haciendo por DEN 2. Eso también aumenta la mortalidad de nuestros ciudadanos. Imagínate lo que es tener dengue hace un mes y volvés a tener ahora en el periodo de recuperación nuevamente. Entonces, esas son las cosas importantes de por qué deben funcionar la parte preventiva, porque a vos te das una idea de cuáles son los serotipos, el tipo 2, el tipo 4, que va a haber en circulación. Y pueden haber distintos, porque hoy en día cuando se hace la epidemia, se le hace solamente a la gente que está internada, se le hace el análisis serológico y se ve qué tipo de dengue es, ¿verdad? Ya no se hace a todo el mundo. Entonces, no se debe perder de vista en ningún momento eso, y sobre todo, yo tengo gente, tengo pacientes y en donde nosotros como estamos en los hospitales nos damos cuenta, están habiendo recaídas por dengue. Ojo con eso, no quitemos los ojos del dengue fijándonos en el corona, a la par debemos seguir preparándonos, pero importante que funcione toda la estructura del ministerio para que nosotros, los médicos, podamos resolver en las trincheras lo que nuestro paciente requiere. Y tenemos que tener algo en cuenta, el Ministerio de Salud recibe el ramalazo y la consecuencia de la mala gestión de los distintos municipios y gobernaciones también, y de la falta de educación también de mucha gente. Entonces, eso hay que aclarar. Sí, sobre el punto quiero insistir en algo. Nosotros hoy tenemos toda la batería puesta en el dengue, la que es necesaria en términos de infraestructura, recursos humanos, insumos y medicamentos. Ahí no se usa tanto equipo. Y eso significa que estamos vigilando. Y resaltar un hecho que es muy importante, que nosotros no vamos a descuidar la circulación viral. Y aquí quiero aprovechar y decirle a la ciudadanía que cuando un paciente se va a consultar por dengue, por nexo epidemiológico ya se asume que es con los signos y síntomas, y que no se preocupe si no le pide ese estudio, que tiene un valor predictivo de 100%, pero una sensibilidad de 50% nada más. Porque ya no se pide, salvo que se interne. ¿Y por qué se pide al que se interna? Justamente por lo que dice Carlos, para conocer qué tipo de virus circula, porque es importante entender que no todos tienen el mismo nivel de agresividad, entonces uno debe estar preparado de acuerdo a las circunstancias. Acá, en el tema del dengue, no hay que descuidar, los medios deben seguir ayudándonos. Nosotros estamos comunicacionalmente siguiendo una estrategia que la propia OMS en el 2004 empezó a entender como importante y dijo, señores, la comunicación es tan importante como cualquier acción que nosotros emprendamos. Y en ese momento, la OMS y la OPS dijeron, señores, ya no es más decidir y comunicar lo que se decide, no, es dialogar. Y el diálogo se hace justamente para recuperar esa confianza. Porque, ¿por qué es importante que la gente crea en las instituciones públicas? Porque eso puede generar un cambio de comportamiento positivo o negativo. ¿Qué pasa si hoy nosotros estamos totalmente desacreditados? Al decirle a las personas que tienen que hacer esto para cuidarse, no lo van a hacer porque no van a creer. Entonces, cuando hoy alguien sale a decir que para el resfrío, para la influenza, es tan importante cubrirse con la flexura del codo, o taparse la boca, o no besarle, o no tomar tereré cuando uno está con una infección respiratoria, eso es tan importante, pero si no hay credibilidad, nadie nos va a hacer caso. Por eso nuestra estrategia comunicacional es la de dar los datos de forma transparente, en el tiempo oportuno, e insistiendo en que la gente también tiene que aprender a leer las noticias. Te voy a hacer una pausa cortita. Vos tenías una pregunta, deja picando y a la vuelta respondemos. No, sobre todo quiero saber, porque se habla me preocupa mucho la epidemia que viene. Yo no sé ni cuántas camas hay y la gente quiere saber también. Ustedes se van a reunir con los seguros médicos.
Si se declara una pandemia, es cierto que los seguros médicos no van a cubrir eso. ¿Cómo van a manejar eso del Ministerio de Salud? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Llegó la nueva Pool Limonada para refrescar el verano paraguayo. Probala y sentí el sabor natural del limón hasta la última gota. Pool naturalmente nuestra. Vamos a ver nuevamente nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. ¿Qué está diciendo la gente? Recordamos la consulta. ¿Estás conforme con la gestión del ministro de Salud, Julio Mazzoleni? En un 62% sí y 38% no. Se revirtió eso en Twitter. Sí. Vamos a ver. A partir de las declaraciones del viceministro cambió Sí, esto, ¿eh? muy enfático. En Facebook, 81% no y 19% sí. Bueno, dejamos todavía la consulta habilitada en las redes sociales y yo quiero hacer dos consultas que no sé cómo van a responder, ¿verdad? Cada uno que se distribuya. Primeramente, ¿qué pasaría si es que circulan ambos virus ya en territorio nacional? Y tuve dengue, me estoy recuperando y adquiero el COVID-19. ¿Qué tan grave puede ser esa situación? Y por otra parte, ya es casi inminente el ingreso del coronavirus, ¿verdad?, al Paraguay. ¿Cuál podría ser el plazo? ¿Hay una estimación o no, considerando cómo se están registrando los casos en América Latina? Nadie puede saber. En relación con la segunda parte de tu pregunta, nadie puede saber en qué momento. Hoy somos etiquetados como país de alto riesgo, alta probabilidad de que ingrese, pero nadie puede decir en tal fecha va a venir. Por eso que se toman las medidas preventivas y uno debe estar preparado. Okay. Así mismo, y si una persona está con los dos virus, es una cosa que terrorífica. Terrorífica, ¿por qué terrorífica? Porque cada uno tiene su forma de actuar dentro del cuerpo. Uno ataca al aparato respiratorio y el otro ataca todo el sistema. Y va a depender de qué tipo de paciente estamos hablando, ¿verdad? Y viendo cómo en nuestra ciudadanía, sobre todo en nuestra población, hay población vulnerable, como los menores y los adultos mayores y la gente que tiene hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca. Eso sería, sinceramente no lo deseo a nadie, sería catastrófico que empiecen a circular eso. Y de hecho vamos a tener, y tenemos momentos en que circula dengue, influenza. Hoy en día tenemos gente con influenza, gente. Hoy en día tenemos ya gente con influenza, tenemos gente con dengue, lógicamente, pues estamos en epidemia. Y esos son los pacientes que nosotros volvemos a insistir en que no debemos bajar la guardia y deben acudir a la consulta inmediatamente ante los cuadros respiratorios, porque ya hay circulación de influenza. Entonces, tema su registro. La señora que trabaja en casa es de San Pedro. Me dice, en casa cayó mamá, papá y su hermano. Pero nosotros ahí en la casa nomás arreglamos, me dice. Entonces yo digo, pues, ¿cómo en la casa nomás arreglaron? Y sí, pues ya sabemos, pues teníamos los síntomas, entonces para la fiebre le bajamos cetamol, después mucho líquido y ya terminó. Y yo digo, cuando hablamos de su registro, no nos referimos a que ustedes escondan la información, sino su registro es gente que efectivamente sabe o percibe. Está fuera de las estadísticas. Está fuera de las estadísticas, ¿verdad? Entonces hoy hablamos de cuánto, 11.000. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánto eso se puede multiplicar? ¿Puede ser por 3, por 4, por 5? ¿O es En imposible realidad, saber eso? cuando uno habla de subregistro, habla de manera subjetiva. Nadie puede saber la verdad, pero se estima que llega hasta el 50% en algunos casos. O sea, si hoy estamos hablando de 21.000 notificaciones por semana, podemos decir que pueden llegar a ser 35, 40 fácilmente, pero eso nunca nadie va a poder estimar porque si no va a pasar a ser registro. Pero ahí hay un factor muy importante que es la responsabilidad ciudadana. Ninguna persona que padezca de una enfermedad, que sabe muy bien, porque hoy nadie puede decir yo no sé de qué se trata el dengue. Hoy nadie puede decir yo no sé cómo evitar que el dengue se propague. Hoy nadie puede decir eso, salvo que tenga una condición especial, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas hoy saben y saben que es una enfermedad que deben informar a su médico de cabecera mínimamente. Lo que pasa es que hay un detalle importante. Casi el 95% de los cuadros de dengue son benignos desde el punto de vista de que nos generan la gran sintomatología que puede requerir una internación. Es más, en los estudios se ve que el 70% de los que están dentro de esa franja de dengue no grave ni se enteran o
o pasan desapercibidos porque tienen esa sensación de, no, yo me manejo con esto. Porque realmente, y aquí quiero insistir sobre algo, cuando uno tiene dengue, lo único que puede hacer es tomar mucho líquido, tratar de comer normalmente, reposar y usar el cetamol. Yo por experiencia propia puedo decir que 7.50 cada 8 horas resultó fantástico. Soporté ese dolor terrible acá detrás del ojo. Al 5.º día desapareció. Pero también debo ser sincero y decir que no puedo ni moverme después al día siguiente. Y seguramente él habrá pasado por la misma experiencia. Pero yo comuniqué que tuve dengue. Me quedé en casa. A lo mejor no me fui porque yo soy médico y sé que era dengue, ¿verdad? Pero comuniqué. Entonces, muchas personas no comunican. Pero hay un detalle también que quiero agregar sobre el punto, que cuando uno tiene un dengue, según los estudios, tiene una inmunidad cruzada que dura entre 6 meses y 1 año. Entonces, realmente aquella persona que padeció ahora el DEN 4 y tuvo inmediatamente otro dengue, a lo mejor está con un componente de fondo que hay que investigar. Por eso, nosotros decimos que la famosa discusión de que si la vacuna es útil o no. Hoy se sabe que la vacuna es más peligrosa en personas que no tuvieron que en aquellas personas que tuvieron. Entonces se recomienda que si tuviste, te apliques la vacuna, que es toda una discusión. Insistir en lo siguiente, nosotros estamos vigilando el dengue en plena epidemia porque todavía no estamos nosotros libres del dengue. Y aprovechemos este espacio y digamos así como tiene que ser. El dengue sigue siendo un problema hoy en Paraguay. La enfermedad COVID-19 todavía no se instaló en Paraguay. La estamos vigilando desde lejos, pero ya estamos tomando las medidas. Pero le pido a la población que no se deje influenciar por una cuestión mediática para bajar la guardia y dejar de limpiar su casa 10 minutos por día, porque esa sigue siendo la única manera de solucionar el problema. Y nosotros, institucionalmente, vamos a asumir nuestro rol, vamos a reconocer nuestras debilidades y vamos a tratar de cambiar. Hoy, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer para hacer crecer la confianza? Tratar de rebatir esas falsas noticias que salen. Tenemos un equipo que se encarga. Algunos médicos también. Y colaboran todos. ¿Qué es lo que quería preguntar? Justamente me dicen acá, hay médicos que se dedican a decir, no, ponete la cebolla, no tome tal cosa. El doctor fulano dijo que hay que tomar corticoides. Una locura, es muy difícil. Y sale mismo en los grupos de chat aparecen médicos a aclarar cosas y sale otro que no, el escéptico, el que dice, no, pero yo me curé con detergente. O sea, estupideces como esa. Sobre el punto, hay dos digamos, publicaciones. Una del profesor Balanzá, a propósito de los corticoides. Bueno, eso yo le digo categóricamente que no es así. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos de la OMS, del CDC y los grandes centros en donde se dedican a estudiar. Y por otro lado, lo que dice el colega Codas, que sin conocimiento de lo que es el hígado, porque él es urólogo, a lo mejor después se interesó por el hígado por unas cuestiones personales seguramente, pero el hígado tolera perfectamente el paracetamol, y yo lo digo como gastroenterólogo y hepatólogo. Si vos tenés inflamado el hígado y tenés tus transaminasas, que son los indicadores de la inflamación, 5 o 10 veces lo normal, eso no significa que tu funcionalidad no esté al 100%. Y eso ocurre, y doy ejemplo en la hepatitis A. Hace un estudio, sale hepatitis A, 5.000 de transaminasa. Oh, este va a morir. No, su TP, que mide la funcionalidad, está 100%. Y ese puede tomar paracetamol. Y en el dengue, si vos le haces al grueso de los pacientes, vas a encontrar una hepatitis por dengue. Pero eso no significa que su hígado no funcione. Por eso el paracetamol sigue siendo la única droga que se recomienda como primera medida. Y a esos dos colegas les digo que salgan a aclarar de que sus declaraciones, al juego de palabras, estaban erradas. Porque es importante, porque la ciudadanía a partir de estas declaraciones falsas empieza a armar un mundo en la cabeza. Y lo dijo un médico. Y el problema está en que los médicos no queremos de repente confrontar con otros médicos, pero lo podemos hacer así respetuosamente. Pero en este caso, yo digo que estos dos colegas están totalmente equivocados y son un peligro para la sociedad. Eso es muy importante porque sobre todo que hay una dosis de paracetamol que tenemos que Respetar. hay que respetar. Vamos a respetar caramelo. la dosis, 4 gramos día. Uno sabe que después eso puede causar. 4 gramos día nosotros tenemos que respetar. Con respecto, ahí viene el tema de la rectoría del Ministerio de Salud, de ser preciso y conciso en las recomendaciones. Entonces, como ciudadanía yo sé, no, lo que dice el ministerio, eso es lo que hay que instalar hoy en día. Lo que dice el ministerio es lo correcto y esto se hace. Y para eso se necesita una voz fuerte, un liderazgo fuerte y una comunicación positiva hacia la ciudadanía para que yo tenga esa credibilidad como Ministerio de Salud. Tenemos que cerrar, le agradecemos, pero respondiendo sí, no, nomás de acuerdo a nuestra pregunta. Sí. ¿Está conforme con la gestión de Julio Mazzoleni, sí o no?
TikTok. ¿Sabes qué? Como me pasó una vez con ustedes, me preguntaban una cosa y le dije en la cara de WhatsApp así. Beneficio de la No duda. responde, no contesta. ¿Cómo es? No contesta, no responde. Beneficio de la duda se pone a favor del encuestado. Y hay cosas que no, hay cosas que sí. Pero se está haciendo el esfuerzo. Creo que, Sí, eso porque que está, hay que porque está mejorar. Julio, tu colega, No, nomás no, está- no, no, nosotros trabajamos siempre juntos. Trabajamos ¿no? Y aparte con Julio Mazzolini también trabajamos. Hay que entender que él viene de un sector en donde, del privado y de también de otro lado, donde él tiene que acomodarse todavía en algunas cosas. Pero bueno, Bueno, esto gracias, doctores. Muy amable. Gracias, gracias. Nosotros vamos a la Muchas pausa, gracias. Pipo. A la vuelta hablamos del tema billetaje electrónico, este enfrentamiento aparente que existe entre dos empresas. Pausa, ya venimos. Llegó la nueva Pool Limonada para refrescar el verano paraguayo. Probala y sentí el sabor natural del limón hasta la última gota. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a cambiar el tema de la noche. Ahora vamos a hablar acerca del billetaje electrónico, esta forma de pago para utilizar el transporte público. ¿Y qué es lo que pasa? Existe una denuncia de una de las empresas que ofrece las tarjetas del billetaje electrónico. Ellos denuncian un supuesto boicot en contra de la otra empresa. Pero les contamos, usuarios del sistema de billetaje electrónico denunciaron inconvenientes a la hora de pagar con sus tarjetas en ciertas líneas del transporte público. Las denuncias revelan que al pasar el plástico por los validadores no siempre funcionan, motivando a los pasajeros a finalmente pagar en efectivo y a creer que el sistema realmente no funciona. Jacinto Estigarribia, directivo de la empresa TDP SA, propietaria de la tarjeta Más, denunció que desafortunadamente siguen los problemas con la tarjeta de la competencia Yajá de la empresa EPAS SA. Dijo que existiría la intención de sabotear el proceso implementado. Detalló que 13.000 tarjetas Yajá fueron emitidas con una fecha de vencimiento que viola la disposición legal, desmotivando a los usuarios ya que las mismas debían tener una validez de 10 años y complicando la lectura de los equipos. Los validadores de Yajá permiten las transacciones con las tarjetas vencidas. Sin embargo, los plásticos vencidos no funcionan con los aparatos de TDP, violando las normas del billetaje electrónico y entrando en una competencia desleal. Mientras que dicen que nuestros validadores no funcionan, siendo que nosotros nos ajustamos a la normativa, dijo el empresario de TDP SA. Sobre esta situación vamos a hablar aquí en Piso, pero ya tenemos una consulta también para todos ustedes en redes sociales que dice, ¿por qué crees que existen problemas con el billetaje electrónico? La primera opción es guerra de empresas, la segunda es intereses de los transportistas, boicot de choferes y la última, indiferencia de usuarios. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Y ya les saludamos a nuestros invitados. Está Rodrigo Rodi, de la empresa TDP, que explota la tarjeta Más. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar de vuelta en tu programa. Queriendo aclarar las dudas y dejar el panorama bien en claro de lo que es el billetaje electrónico, que por supuesto de TDP queremos que sea todo un éxito y luchamos todos los días tecnológicamente para poder llevar esto adelante. La semana pasada, Jacinto Estigarribia, que es el presidente de TDP en la radio, me decía, esto es un sabotaje. ¿Un sabotaje de quién, le digo yo? Y él me dice de manera categórica, de la otra empresa, que enseguida vamos a hablar con César Ruiz Díaz, que tiene la tarjeta Yajá. ¿Ustedes hablan de sabotaje así crudamente, Rodrigo? Pasa, Jorge, que estamos en una estadía, y yo te hablo del perfil técnico, en que ya no sabemos qué pensar, son demasiados hechos que se vienen sucediendo. En este hecho particular, las tarjetas vencidas, sí es un error que tiene una repercusión bastante grande. En la experiencia de usuario se ve muy dañada, pero aparte de eso existen varios errores también de que a nosotros nos da que pensar de si es o no un sabotaje o de repente, no sé si son errores cometidos simplemente por la etapa temprana del sistema, pero te podemos dar pruebas porque hay algo que hay que entender. El sistema es interoperable. ¿Qué significa eso? Que yo hago un pago en Más y se entera EPAS, se entera Yajá y se entera el BMT. EPAS hace un pago y me entero yo Más y se entera también el BMT. Todos tenemos los datos. El BMT tiene todos los datos, nosotros tenemos todos los datos. Uno analiza los datos y se da cuenta que hay
una especie de competencia desleal que, más entrado al programa, voy a explicar, ¿verdad?, cómo es que se da esa dinámica en base a las tarjetas vencidas, porque hasta el día de hoy nuestros validadores, cumpliendo estrictamente la norma del billetaje electrónico, estamos rechazando una tarjeta que tiene productos vencidos. Y la impresión de la gente es, no anda el validador de más, siendo que es la tarjeta el que tiene el producto vencido. César Ruiz Díaz, de la empresa EPAS S.A. ¿Están saboteando ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada es importante aclarar a la opinión pública de que está mal expresado el rótulo de guerra de empresas. Eso fue algo implementado por los exabruptos emocionales a los que nos tiene acostumbrados Jacinto Estigarribia, donde emite opiniones al azar, y yo no soy muy amigo de solamente las opiniones. Yo soy del criterio que las palabras las lleva el viento, más los escritos documentos, dice un aforismo. Y es cierto, EPAS tuvo un problema con sus tarjetas en el momento de entregar a las redes. Por normativa, cada tarjeta debe de tener un vencimiento. Habíamos acordado que ese vencimiento tiene que ser de 10 años. Las redes se equivocaron y le pusieron 10 semanas. ¿Pero qué quiere decir eso? De que a la semana 11 la tarjeta figuraba como producto vencido. Nunca estuvo en riesgo la tarjeta en sí, nunca estuvo en riesgo el saldo en sí. Se hizo la guerrilla de marketing a fin de, a través de todas las redes sociales, inducir a todos los tarjetavientes de Yahá de la manera en que tenían que actualizar su tarjeta para obviar ese problema. Y era acercarse nada más a un punto de venta o recarga de los 700 puntos que tenemos y ejecutar una acción de consulta de saldo, de carga de saldo, de personalización, y vía firmware esas tarjetas que figuraban con el vencimiento ya excluido eran actualizadas automáticamente. ¿Y por qué dije de los documentos? Obra en este poder, yo les puedo dejar esto después, con fecha 8 de enero del año 2020, donde GSD Plus, que es la empresa contratada por el Gobierno Nacional para la implementación y auditoría del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, remite una nota al Viceministerio de Transporte donde también dice que encontraron tarjetas de TVP fin validez producto menos de los 10 años estipulados. No lo digo yo, esto está firmado por el consultor. Es decir, que también se equivocaron. ¿Pero por qué? Porque como estábamos hablando en el backstage con la gente de TVP, este no es un negocio perfecto, es perfectible, porque estamos hablando de tecnología, de un emprendimiento, de una envergadura que ustedes ni se imaginan, cambiando una tradición de pago que tiene más de 50 años y afectando a un 70% de la población no bancaria. Entonces es traumático. ¿Y qué dicen más los de GSD Plus? Que ante la problemática de esta situación, de encontrarse con las tarjetas que son, que tienen el producto vencido, ellos dicen de que lo correcto sería para salvar el sistema es de que se libere la posibilidad de que lea el vencimiento de la tarjeta hasta tanto eso sea subsanado. Fue una recomendación de los auditores, de los que han escrito los manuales de homologación para que cada una de las empresas tenga el estatus hoy de empresa homologada. Se dijo también de que el sector del transporte público es el que quiere boicotear el sistema, y voy a dar datos muy importantes. Cetrapan tiene invertido en este negocio 20.000 millones de guaraníes. En una primera integración 8.345 millones. Ante la necesidad de mayor disponibilidad para mayor compra de equipos, se volvió a invertir 2.510 millones. Y el viernes último pasado aprobamos en asamblea la integración de 9.145 millones de guaraníes, con lo que completamos 20.000 millones. ¿Les parece o le parecería a Jacinto Estigarribia Mallada que nosotros vamos a poner 20.000 millones para sabotear un proyecto? Sería de necios, y necios no somos. ¿Cuál sería la respuesta? Porque a lo que yo no entiendo es,
Cada uno compra la tarjeta que más le gusta en el mercado y usa en cualquier colectivo. Ahora, los lectores de los colectivos ya dependen de la marca que tenga o no hay un solo tipo de lector de colectivo y eso ¿quién lo maneja? Yo te puedo explicar esa parte. Bueno, son dos empresas. Más tiene sus empresas de buses con nuestros propios equipos que son distintos a los de la empresa Yaha. Nosotros estamos encargados de los firmwares o del software que corre dentro de sus validadores y de la misma forma Yaha con sus propios validadores. ¿Cuál es el problema que se está presentando? Que en la norma dice claramente, y cito textualmente, normatividad técnica, capítulo 8.8, inciso 6, se tiene que verificar la fecha de vencimiento de las tarjetas antes de realizar una aceptación de pago. ¿Cuál sería el sentido de eso? ¿Por qué tiene que tener un vencimiento de la tarjeta si yo compré y tengo derecho a usar cuando se me canta? No sé por qué tiene un vencimiento la tarjeta. Porque dentro de la norma se estipuló una serie de conceptos, una serie de parámetros para que, por ejemplo, pueda sacar de circulación cierta flota, cierto lote de tarjetas y cosas así. Entonces hay una serie de parámetros de validez. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, la validez es de 1 año. Y a medida que esto vaya creciendo y vayamos metiendo más tipos de tarjetas, vos podés parametrizar eso y decir, yo quiero que esta tarjeta venza en 2 meses. Entonces, como que el sistema está preparado para recibir eso. Ahora, más allá de la emisión de ese tipo de tarjeta y que vos hayas cometido no un error con fecha de vencimiento, la norma te obliga a que vos rechaces tarjetas vencidas. La norma te obliga a hacer eso. ¿Qué pasa? Un usuario que compró una tarjeta con la fecha de vencimiento se sube a un bus de Yaha y la tarjeta le acepta, viaja normalmente. Ese mismo usuario se va y se sube a otro bus de TDP o de más tarjeta y esa tarjeta es rechazada correctamente en estricto cumplimiento de la norma y le decimos tarjeta vencida. Llega el reclamo del usuario y dice, tu validador no anda. O claro, la culpa la tienen ustedes, la tienen más. Exactamente. Cuando que en realidad es un problema de Yaha. Claro, lo que se está haciendo se está violando de manera alevosa, unilateral, porque como te digo, esto está escrito en la norma, se hizo pruebas de homologación durante la prueba de homologación que ambas empresas pasamos, se hizo prueba de que se rechacen productos vencidos. O no sé si esas pruebas no fueron pasadas por EPAS, o no sé si a propósito se levantó esa restricción y se permite, porque hasta el día de hoy no hay ninguna sola norma, no hay ningún comunicado del viceministerio que nos diga levanten esa validación y dejen pasar las tarjetas vencidas. Tania Rilini también es de la empresa TDP. Puntualmente, Tania, buenas noches. Buenas noches. ¿Esto que dice el señor César Ruiz Díaz, que mostró un informe de auditoría de la empresa esa que mostraste, que también ellos tuvieron el mismo problema? ¿De dónde es? Sí, de GSD Plus enviada al viceministerio, que creo que así, ellos tienen Tania. una copia. De hecho que sí. No, adelante. De hecho que nosotros todavía no tenemos ninguna respuesta por parte de esa auditoría, ninguna respuesta, ninguna resolución en cuanto a eso. Entonces estamos aguardando también un poco sobre cómo va a proceder el viceministerio en cuanto a eso. Eso por un lado en cuanto a las tarjetas, ¿no? Y hasta hoy día, como dijo Rodrigo, todavía tenemos registrados tarjetas que están siendo validadas dentro de los validadores de Yaha y rechazadas en nuestros validadores. Yo te Eso es puedo algo aclarar un categórico que poquito está más pasando. sobre ese punto, Jorge. Ese informe que mandó GSD fue tras una nota que nosotros mismos, porque eso quiero aclarar, fue nuestro equipo técnico, fue nuestra empresa la que detectó esta irregularidad y reportó al Viceministerio de Transporte. Como corresponde al Viceministerio de Transporte, remite esto a su consultora, que es GSD Plus, y ellos mandan un informe. Si el señor César Ruiz Díaz se extiende leyendo ese documento, se va a dar cuenta que los mismos consultores se refieren a las tarjetas con mala fecha de vencimiento de más, son tarjetas de pruebas y es un lote de apenas de 30 tarjetas. A fecha de 31 de enero nosotros habíamos denunciado más de 43.000 tarjetas vencidas de Yaha. Así que si usar ese documento... 43.000. Más de 43.000. Más de 43.000 muchísimo. tarjetas. Ahora, Sí. digamos, yo lo que no entiendo, yo estoy bien poniéndome el punto de vista del usuario, ¿verdad? Entiendo la reglamentación, entiendo todo, pero si estamos en un periodo de prueba en que tenemos que convencerle al usuario a que pase de un sistema de moneda y billetes, tiene 50 años, a un sistema moderno, con toda la resistencia que eso genera de comprar anticipadamente saldo, que también genera una resistencia, y después hay un problema, está en culpa de ellos, perfecto, se equivocaron en el problema del sistema, no es mejor hacer esa salvedad por el momento hasta que se corrija el problema y no ser tan estricto en el cumplimiento para evitar. ¿En qué les perjudica a ustedes eso?
Es que a nosotros nos encantaría tomar ese camino, de hecho que era el camino que tomó TDP desde el Vamos. TDP fue la primera empresa que, por ejemplo, habilitó las recargas remotas vía Bancar. Vos podías cargar saldo con tu teléfono y subirte. Y era una innovación y estaba totalmente dentro de la norma. ¿Y le sancionaron por eso? Y en pedido de EPAS, porque EPAS fue la empresa que solicitó que se remueva o que se suspenda ese servicio nuestro. Nos suspenden la recarga remota, un servicio totalmente interoperable para el usuario. O sea que hay una guerra entre ustedes entonces. No quiero usar guerra, César. No era ese nuestro espíritu hasta el momento. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos a pensar, se nos suspende la recarga remota. Existe una situación de denuncia. Rodrigo, espera un poco, ¿por qué le suspendieron la recarga remota? Me parecía a mí tan práctico eso de recargar el teléfono. Por supuesto, lo que pasa es que se pinta la película como un castigo a la innovación. Y yo creo que es un castigo a la confusión que se genera. Te voy a ser práctico. Yo cargo mi tarjeta de Yaha en mi computadora, de mi banco, le cargo saldo. Y cuando voy a redimir eso, cuando voy a usar en un ONews de TDP, no va a funcionar. Y viceversa. Cuando ella cargue una tarjeta de TDP en su computadora y quiera usar en nuestro ONews, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no tiene interoperabilidad. ¿Y qué es lo que dice la ley en su artículo 3? Interoperabilidad obligatoria, dice. Ya que tanto estamos hablando del cumplimiento de la normativa, de la no violación de la normativa, ¿por qué vamos a violar la ley entonces? Solamente cargando en efectivo, ¿la tarjeta va a funcionar para las dos empresas? Hoy sí, a no ser de que se genere a través de GSD Plus, la empresa auditora, el protocolo, el mecanismo de cómo se van a redimir esos saldos, de cómo se van a canjear esos saldos que vos cargaste en tu banco. Es un proceso que todavía no se construyó, hay que llamar a las cosas por su nombre. No está construida la interoperabilidad de la recarga remota. Fue homologada, pero taxativamente decía que se homologaba ese servicio y que los saldos de cada tarjeta de las EPS se debería de redimir en sus puestos de venta y de recarga. Es decir, no hay interoperabilidad todavía. O sea, lo que yo no entiendo es mucho, uno entiende tecnología y dice, estas tarjetas, cuando yo paso por el lector que está en el OmniBus, chequea en la tarjeta si la tarjeta tiene un chip ahí la información o chequea dónde, o chequea en una base de datos si la tarjeta tiene saldo. En la tarjeta se chequea. O sea, lo que se consigue con la carga, la carga remota es que la tarjeta sepa que vos tenés saldo. Tiene que hacer una acción previa. Tiene que acercar a un lectograbador, le llamamos nosotros en nuestro sistema, donde ahí le trae el saldo, reconoce ese saldo, redime el saldo que cargó del banco. Pero para evitar hacer eso, se tiene que construir un protocolo de cómo las dos empresas van a intercambiar los archivos a fin de que esa interoperabilidad se dé automáticamente. Yo estoy de acuerdo en que hay que construir ese protocolo. En la recarga remota no es interoperable y se homologó de manera no interoperable. TDP asistió a todas las mesas técnicas, propusimos una propuesta interoperable, valga la redundancia, hicimos una propuesta de interoperabilidad, regalamos ese diseño de nuestros técnicos, regalamos el diseño para que tanto GSD como EPAS puedan adecuarse, puedan estudiar o puedan mejorarlo, puedan cambiarlo. Lo que no entendemos por qué es, cuál es la necesidad de suspender un servicio que está funcionando y que está totalmente dentro de la ley. Esa agresividad en ese momento es lo que nos dejó un poco pensativos con este tema. La devolución de ustedes sería devolverle con el tema de no te leo tu tarjeta vencida, porque eso es lo que yo estoy poniéndome en lugar del usuario, me importa tres cuernos lo que entre ustedes, quién gana, quién no gana, pues el usuario es el que pierde al final. Así mismo. Y me preocupa eso más que nada. Yo acá me pongo en posición de usuario aunque no use colectivo. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Y creo que lo hablamos el otro día, Claudia estaba en la radio. Venimos de un sistema de 50 años con la monedita, el billete que vos decís. Yo adquiero mi tarjeta y me subo a un bus que tiene el sistema de billetaje electrónico. Estoy experimentando la primera vez. Con miedo, con reticencia, resistencia. Encima que los choferes parece no te dan mucha pelota porque ellos, vos le preguntás y te dicen, no sé, véase ustedes, ¿verdad? Nos mostramos inclusive en un programa el testimonio de gente y el comportamiento de choferes que reaccionaron de esa manera. Entonces vos pasás por el validador y te rechaza. Entonces vos decís, esto no sirve. Entonces crea un desánimo ya en el usuario, que a nosotros nos pasó, tenemos testimonio de gente, y por eso ya recurrieron incluso a SEDECO,
para que Defensa del Consumidor tome intervención en este caso, ¿verdad? Pero acá es donde dicen la culpa viene sobre esta empresa, TDP, más con su tarjeta, cuando que en realidad la culpa la tienen ustedes, César. Ahí No, lo que pero, yo digo... es que en ningún momento se ha dicho de que las tarjetas no generaron ese problema. Lo reconocimos públicamente, en nota mediante, y ahí es donde se genera la nota de GSD Plus, reconociendo el panorama, apuntando hacia que no se genere un trauma o una desconfianza hacia los usuarios, es que recomienda que ambas empresas, hasta tanto esas 40.000 tarjetas que se mencionan, sean actualizadas, esa es la palabra, que se liberen la lectura de la validez, que no perjudica económicamente a ni una ni a otra, pero hoy ahora sí me va quedando más claro, evidentemente es como un tema de moneda de cambio. ¿Cómo es eso? Y sí, Que al se final es una genera guerra. una moneda de cambio, evidentemente, porque como se bajó la recarga remota, entonces nosotros nos vamos a... Pero el levantamiento de la restricción para la lectura de las tarjetas fue una recomendación de GSD Plus, apuntando a lo que estabas diciendo vos, Jorge, evitar la confusión de los usuarios y generar su credibilidad y convicción de uso. Eso fue lo que se generó. O sea, se termina el problema, César. ¿Cómo se Cuando, termina el problema cuando de los la validadores, tarjeta de ustedes? ¿sabes cuándo se acaba el problema? Cuando la persona que tiene su tarjeta y que le figura fecha vencida, se acerca a un punto de venta o de recarga y hace una sola acción. O consulta el saldo, o le carga el saldo, o la personaliza. Entonces, vía firmware, la actualización le cae automáticamente. Terminó la Y se historia. acabó el problema. Así es, Rodrigo, termina ahí la historia. Claro, existe esa opción, está contemplada esa opción dentro de la normatividad técnica, pero el usuario tiene que acercarse a actualizar su tarjeta y mientras tanto nuestra imagen sigue por el piso porque somos Sigue nosotros dañada. somos los malos que no te dejamos pasar tu tarjeta, cuando lo único que hacemos es cumplir con lo que la norma dice. Y ustedes no podrían liberar por un X tiempo hasta que termine eso para terminar justamente. No queda ustedes como los malos, no sería lo más salomónico, digamos. Es que, ¿qué pasa si yo te doy unas reglas de juego? No, pero ahí te dice que la consultora te recomienda liberar. O sea, nadie te va a sancionar. Pero está en campo del Viceministerio de Transporte. o sea, depende ya del viceministerio. Claro, el Viceministerio de Transporte en todo caso tiene que actualizar la norma técnica y decir, no se controla más este parámetro. Pero hasta día de hoy, así como está ahora mismo la norma, nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra. Debería ser el BMT el que libere eso. Tenemos que hacer una pausa. Y ahí es donde Jacinto Estigarribia lastimosamente no pudo venir porque él fue el que instaló y habló fuerte, entre paréntesis, sobre esto. Que a mí me hizo ruido, César, ¿verdad? Porque ellos con esta empresa, TDP, con la carga remota que lanzaron, le sancionaron 30 días. Y del otro lado, por este tema de la fecha, porque me mostró un compañero de la radio, la tarjeta decía, esta tarjeta tiene válida un año, ¿verdad? Entonces yo digo, acá también se incumplió la norma. Entonces, ¿por qué a esta empresa no se le sancionó y a esta otra empresa sí? Hay un Entonces sumario. ahí es donde hablan de un guiño hacia una hay un empresa por sumario parte administrativo. del viceministerio. Está ¿verdad? vigente un sumario administrativo como consecuencia de las tarjetas. Vamos a hablar sobre Sí, eso a la cómo vuelta no, de la con pausa. mucho Sí, gusto. ya venimos. Continuamos en Grau Cruz y ya vamos a ver qué opina la gente sobre este tema del billetaje electrónico, la opinión a través de las redes sociales. Vamos a ver en Twitter por qué crees que existen problemas con el billetaje electrónico. En un 17% guerra de empresas, 31% boicot de choferes, 37% intereses o interés de transportistas y 15% indiferencia de los usuarios. Así que se revela que la mayoría de la gente piensa que se trata de intereses de transportistas. Tenemos Facebook también. Bueno, tenemos estas opciones a través de Twitter, @CaraOCruzPI, así que ustedes pueden seguir opinando. César Ruidías, ¿creen que 68% de la gente tiene que ver con ustedes, con los transportistas y los choferes, que al final son empleados de ustedes? Y es la visión equivocada. La visión equivocada que tiene la gente sobre la implementación de este sistema. El transportista entendió
de que este tiene que ser un sistema con un sistema de penetración acelerada. Nosotros no queremos esperar a octubre, a que se cumpla el año de plazo para la exigibilidad del uso de la tarjeta. ¿Por qué? Porque genera transparencia. A mayor transparencia se mejoran los ingresos. Al mejorar los ingresos se hace más fácil el ejercicio de la reinversión. Entonces, hay una percepción equivocada, y eso está demostrado con lo que yo dije anteriormente o al principio del programa, 20.000 millones de guaraníes en efectivo apostados a una sociedad para seguir invirtiendo en el billetaje, descarta totalmente la posibilidad de que tan solo sea una pretensión del transportista boicotear el sistema. El sumario que tiene EPAS, Sí. eso sigue. Eso sigue su curso. Ahora, sobre el tema de que se habló de violar la ley y la normativa, yo le pido a Rodrigo, él me va a ayudar un poquito. Ahora nosotros tenemos que entregar las tarjetas para los estudiantes, tanto TDP como EPAS. Y dice la normativa de que las tarjetas deberán expedirse con una recarga mínima, equivalente a un pasaje diferencial. Es decir, al entregarle tiene que tener ya una recarga por normativa. En cambio, a mí me pasan ahora un documento para firmar, donde dice que a propuesta de TDP, que nos acusa a nosotros de violar la normativa, se emitan las tarjetas obviando la recarga inicial. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, somos violadores de la normativa, pero cuando otro lo va a hacer, no viola la normativa. O sea, creo que estamos enfocando esto de una manera que no debe de ser, porque las dos empresas, tanto TDP como EPAS, en conjunto tienen que llevar adelante este barco. Nosotros manejamos el 82% del sistema metropolitano de transporte y el 92% de la flota de vehículos con aire acondicionado. Para nosotros es muy importante que TDP entienda que nosotros vamos a cuidar nuestro 82% y respetamos a las empresas de transporte que están con ellos. Y es importante su presencia porque nos hace dormir con un solo ojo, uno cerrado y otro abierto, que nos obliga y nos ayuda a que podamos generar escalabilidad en este sistema de billetaje electrónico. Bueno, aparte de la competencia, es interesante también. Por eso Claro que estás que es diciendo. importante. Con la competencia desleal que hablaste hace rato, Rodrigo. Bueno, la competencia desleal se da en este caso por el tema de que sus validadores aceptan la tarjeta y la nuestra no, la tarjeta de ellos no es interoperable en este momento. Además de que también tenemos diferentes quejas, o sea, ese no es el único enfoque. Pasa también mucho, hay muchas denuncias de nuestros usuarios que se acercan a hacer recargas de su tarjeta en puntos de Aquipago y Pago Express y ellos le niegan la recarga si sos de más. Explícitamente, y ya metimos nota al Viceministerio de Transporte, hicimos ¿Quién le niega la recarga? los usuarios, o sea, los operadores, de los puestos de la red de recarga que corresponde a la gente de Yajá. Y no es la primera denuncia que teníamos unas cuantas, no le hicimos caso, capaz eran temas de qué sé yo, percepción del usuario, que no entiende bien, pero cuando se fueron acumulando, después nos fuimos interiorizando en el caso, nos dimos cuenta que era algo recurrente. Además de eso, Jorge... Y aquí Pago y Pago Express son de ellos. Sí, es la red de recarga de Yajá, pero es interoperable, el sistema es interoperable. Vos te vas a un quinielero, que es nuestra red de recarga además, vos puedes cargar las dos tarjetas, cargame 10.000 en mi Yajá, se te carga. Lo mismo debería de pasar en la red de recarga de Aquipago y Pago Express. Hay una guerrita, César, vamos a asumir. Yo no entiendo porque... Atendemos una cosa, el término Jorge. guerrita, pero... No o sea, entiendo. Pero no es así. ¿Sabes qué pasa? Acá hay un celo nomás. ¿Ok? Un celo equivocado de Jacinto Estigarribia Mayano. No son ellos los responsables, es Jacinto el que insertó esta situación de guerrilla. Pero esto que está diciendo, no creo Pero- que Rodrigo pero mienta. Se decime- fueron a los no, aquí yo para no cargarle digo- y dijo que una no. cuestión de Yo no guerrilla digo o que no. Rodrigo mienta, pero me parece nomás Pero de que describe pues, una situación eso no que hace existe. a la profundidad del sistema, porque si yo boca de recarga rechazo la recarga, estoy perdiendo dinero. Porque las bocas que te cargan saldo cobran comisión por el saldo que te han cargado. Entonces hoy, si yo digo, no quiero cargarte la tarjeta, estoy rechazando dinero. Principio comercial equivocado. No tanto así. Estás rechazando el que no es tuyo. No, para porque liquidarla genera- al otro después quedarte con No, todo. También puede ser. no, porque puede ser. la La lógica tarjeta- empresarial puede funcionar No, así. porque este negocio está enfocado de una manera diferente
que hace a la recarga y que las bocas de recarga tienen una comisión por la carga que no es traspasada al pasajero. La absorbe la empresa prestadora del servicio, en este caso TDP, y por nuestro lado EPAS. Y te digo más, pagamos el 1% de comisión por la recarga que se haga. Pero uno le puede estar haciendo una especie de dumping ahí diciéndole, che, como yo tengo muchas tarjetas que él, no le cargue la de él, es lo que están diciendo. Es una posibilidad, o sea, se ha hecho acá y en Groenlandia. En el No, espectro de de hecho que probabilidades todo son cabe, sí. reclamos que nosotros hemos recibido, son reclamos de usuarios que hemos recibido que están pasando por esta situación. Van a las bocas de Aquí Pago y Pago Express y el que maneja ese lugar o el local le dice, no, yo tengo prohibido hacer las recargas de tarjetas más. No, Esa es es la simpático, palabra. este tema es apasionante porque en el realmente. espectro de los centros de atención, tanto de Paz como me imagino que será el de TDP, hay un universo de denuncias que uno tiene que ir filtrando y tratando de solucionar, que también por normativa estamos obligados a tener, ¿verdad? Hay desde denuncia de que no sabe usar la aplicación o que no le funciona el validador o que el chofer le dijo, hay de todo, hay de todo. Entonces hay que ir el evacuando. sistema mixto para utilizar el transporte público en efectivo y con las tarjetas iba hasta agosto, la Hasta prueba, octubre. hasta octubre. Octubre. ¿Creen que para octubre se va a solucionar todas estas situaciones que se dan a modo de beneficiar realmente Porque ahí ya va a los ser usuarios? 100%. Va a ser Claro, obligatorio. Sí. Claro, precisamente esa preocupación, esa temática nosotros presentamos en las últimas notas de la solidez del sistema, porque no es el único error y para decir que dejar la TDP como malo, muchos errores que no salieron a la luz anteriormente, nosotros colaboramos en solucionar, trabajamos de la mano muchísimo tiempo porque entendemos que es un sistema que tiene que ir creciendo en ayuda de ambos. Solamente cuando la balanza se inclina de un lado es donde nosotros no podemos seguir permitiendo eso porque va en perjuicio de los intereses de la empresa. No podemos ofrecer un servicio en donde las reglas de juego son parciales para ambas empresas. Lo único que pedimos es que se cumplan las normas a ambas empresas por igual. Es todo, por igual, ni siquiera... El ente regulador acá es el Viceministerio del Transporte. Pues Viceministerio. imagínate cuántos son los usuarios del transporte público. 1.500.000 personas. 1.200.000 personas día. Pues imagínate lo ¿Cuántas clave, tarjetas hay hoy en lo día? clave que esto ¿Perdón? funcione. ¿Cuántas tarjetas hay en total? 75.000 tarjetas más o menos al 27 de febrero. Y para octubre tiene que llegar al 100. Nosotros estamos con otra proyección que queremos que para mayo se llegue a 100. 75.000, tendría que ser 1.200.000 tarjetas. Sí, pero cuando se empieza a exigir su uso, habrán evidentemente acciones comerciales como las que ya está anunciando TDP, de que si pagas con tu tarjeta es más barato que pagar en efectivo. Situación que nosotros aún no podemos anunciar porque tenemos que tener el aval, el visto bueno y el ok de la autoridad de aplicación. Pero sería el mecanismo, el camino para ayudar a la migración hacia un sistema de uso de tarjeta. Yo te quiero dar algunos números, Jorge, para tener en cuenta nomás, porque capaz hablando así no se entiende la magnitud. A fecha de 1 de marzo, con un corte a las 12 de la mañana, estos son datos del sistema, estos datos los tenemos todos porque es interoperable. Lo tiene Paz, lo tiene BMT, lo tiene TDP. Ya se rechazaron, o sea, ya se aprobaron tarjetas vencidas en validadores de Yajá 18.221. ¿Qué significa? 18.221 transacciones aprobadas de manera ilegal. ¿Y cuántas rechazadas en TDP? Más de 12.000 transacciones rechazadas. Ahí puedes hacer un cálculo por 3.600 guaraní y te das cuenta de la diferencia económica que existe entre ambos sistemas. Aparte, eso no es el único error. También nosotros fuimos reportando diferentes errores y parece caso omiso. Por acá parece que cada uno hace lo que quiere y que funcione esto como sea, siendo que nosotros estamos tratando de cumplir la norma a rajatabla. Uno de los errores que denunciamos es que hay un débito incorrecto en los validadores de la empresa Yajá. Cuando vos quieres usar tu crédito, se te quita, por ejemplo, vos tenés 2.000 y querés pagar un pasaje diferencial, 3.600 guaraníes. 2.000 se te quita el monedero y 1.600 es un viaje a crédito. Así funciona el viaje a crédito. Se te presta ese saldo para que puedas viajar. ¿Qué pasa? Hay un débito incorrecto en nuestras tarjetas y en las tarjetas de ellos también en sus validadores. Vos viajás, te sacan los 2.000 guaraníes que tenía y después te vuelve a cobrar 3.600. Y es un caso ya de cerca de 500 transacciones detectadas en el sistema.
Es decir, siempre somos nosotros los que estamos detectando y estamos tratando de reportar y nunca hay caso, no se reporta, no tenemos un feedback en cuanto Un a eso. retorno. Exactamente. Y estamos tratando, nosotros somos una empresa de tecnología, nos dedicamos a hacer tecnología y tratamos de hacer la mejor tecnología posible para nuestros usuarios. El ejemplo de la recarga remota es uno, que fuimos los primeros en salir, ya estábamos listos para funcionar con eso. Y lo que queremos es avanzar con esto, que cada vez el sistema sea más simple para los usuarios. Y nos preocupa un poquito la solidez del sistema con la que podamos llegar a la etapa de que esto sea obligatorio. Tiene que definir esto, César, porque imagínate todo lo que se peleó, se trabajó 5 años de haberse aprobado la ley, el lobby que se hizo para que esto sea transparente. Y por estas cuestiones, yo insisto, a mí me da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero acá hay una cuestión comercial, ¿verdad? Entonces, vos tenés esa percepción también. Nada que se están apretando uno al otro. Porque es natural, ¿verdad? O sea, es natural la competencia. Yo digo, la competencia tiene que ser para bien también del usuario. Pero digo nomás, si estos casos reiterativos, que la tarjeta vencida, que no te cargan en aquí pago, ¿cuál era lo último que dijiste? Que Débito incorrecto. El débito incorrecto. Entonces, yo no sé si vamos a llegar a octubre al 100% y vamos a estar todos felices y contentos con esto. Estos son ajustes que se tienen que hacer. Dije que no es perfecto, es perfectible. Sobre lo que dice Rodrigo, ya lo ha manifestado en las reuniones y no me va a dejar mentir, él mismo reconoció que le sucedía a él también lo del débito incorrecto. No. Hay no un fue así. acta donde dice de que él manifiesta, obra en mi poder, donde dice que estaba preocupado por el commit. Yo estaba preocupado por el doble Ok. commit. Eso fue un Entonces, error de diseño. Acá lo que parte- tenemos que tener en cuenta es que para que yo me entere de la problemática o de las quejas que tienen ellos, en normativa hay una obligatoriedad donde TDP me tiene que pasar a mí todos los reclamos que tiene para poder zanjarlos y viceversa. Hasta hoy yo no recibí nada de TDP y nosotros sí ya les enviamos. Nosotros Eso estará en otro departamento porque lo tuyo es tecnológico, pero esa es la realidad. sobre el punto y en honor a la verdad de que dice que en mi nombre hay una nota que yo digo que eso nos pasa a los dos, eso no es cierto. Yo estaba preocupado porque ciertamente hay un pequeño error de diseño ahí de parte de la empresa consultora que hizo TDP, optimizó su código para que eso no nos pase y no nos pasa. EPAS, obrando de mejor manera, hubiese optimizado también su código y no le iba a pasar. A lo que vamos es, hay que apretar los tornillos técnicamente hablando, pero hay demasiados errores groseros de una parte y se actúa con total injusticia con la otra parte, que lo que intenta hacer es progresar. Es esa nada más la situación que planteamos. Hay que ponerlo acá a Pedro Britos, al viceministro de Transporte, y decirle que él es el ente regulador, ¿verdad? Que se dejen de joder. Claro. Porque la gente no va a aguantar esto. Cómo, o sea, ¿cómo detectan ellos estas imperfecciones y ustedes no se dan cuenta, César? No, es que no nos damos cuenta. Pero hay errores de uno y otro lado, como por ejemplo saldos descontados en validadores de TDP cuando están apagados los validadores. Sucedió eso también. Ha sucedido. No sé si fue un caso, pero para mí un guaraní es igual que 1.000.000. Si falla una vez, se tiene que arreglar y se tiene... O sea, hay pero errores... o sea, ustedes comunican a ellos o comunican al viceministerio. de los Al problemas? viceministerio de ¿Y el Transporte. viceministerio no le comunica a ustedes? No, la normativa dice de que la empresa prestadora del servicio 1 tiene que comunicar a la número 2 todos los reclamos que han recibido a fin de cruzar esa información y allanar los caminos para la solución de esos reclamos. Y lo digo con total convicción, hasta hoy no la recibimos. Y nosotros todo lo que ya hemos recibido hemos replicado. Pero en fin, producto de que se tiene que seguir construyendo sobre el sistema, se tiene que ir ajustando este sistema, pero hay una gran realidad, el sistema está de pie. El sistema está de pie, le llamo yo a que la gente transacciona, falta ajustar los temas de interoperabilidad, el tema de la validez de la tarjeta, y creo que esto antes de octubre va a estar funcionando en un 100%. César, vos que está en el gremio del transporte, yo tengo la tarjeta cargada 20.000, Sí. ponerle, y no tengo efectivo. ¿Cómo yo sé si el bus que viene tiene el billetaje electrónico o no? Hoy lo sabe porque tiene una calcomanía identificatoria y ese es el primer problema que atravesamos para la falta de penetración de la tarjeta. Yo, pasajero, necesito comprarme la tarjeta, necesito tener dinero para cargarle saldo a la tarjeta
y necesito tener dinero en efectivo por si el único que viene no tiene sistema de billetaje electrónico. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución? Colocar en el 100% de los buses de una manera acelerada a fin de acotar ese tiempo que hablamos de octubre, llevarlo a mayo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hoy tenemos 540 validadores instalados. ¿De un total de? Perdón. ¿De un total de cuántos tendrían que tener? 1.419 en nuestro universo contractual. Tenemos 500, hemos recibido 300. Para abril recibimos otros 300, con lo cual vamos a llegar a nuestros 1.419 ¿Es usos. cierto que los choferes se encargan de apagarlo a algunos Sí. validadores? Sucedió en nuestros equipos y nosotros tuvimos que recurrir a una actualización vía firmware donde hoy, cuando se arranca el bus, el equipo se enciende y cuando el bus para, el equipo se apaga. Es decir, no tiene, en teoría, materialmente la posibilidad de apagar el equipo hasta que vuelva a investigar y encontrar la manera de hacerlo. Para ir redondeando, Rodrigo, Tania, acá ¿quién tiene que hacer su parte? ¿El Viceministerio del Transporte, que es el ente regulador, o la empresa también tiene que hacer estas correcciones que estamos hablando? Yo creo que ambas partes tienen que hacer, tienen que ver en esto. El viceministerio tiene que imponer las mismas reglas y hacer cumplir las mismas reglas. Como vos dijiste, recarga remota sancionada al momento. Y algo más crítico como es el tema de aceptar y hacer cumplir la ley, se aplica un sumario pero sin ninguna sanción todavía. A nosotros nos sacaron la recarga remota sin sumario alguno y era algo que está dentro de la ley. Entonces creo que ambas entidades tienen que operar. Ojalá que esto, porque así Sí, como vos dijiste, el usuario es... El usuario le va a volver loco, o sea, va a ser perjudicado. Mira, ¿Ustedes Jorge, cuántos aparatos tienen que colocar y cuántos tienen colocados? Bueno, la norma dice en un principio que tenés que instalar 400. Nosotros salimos en octubre con esos 400. A día de hoy ya estamos casi ya doblando esa cantidad. De hecho, que estamos queriendo expandirnos ya fuera de lo que es el área metropolitana. Pero una vez más hay una limitante. El Viceministerio de Transporte tiene que actuar y tiene que O sea, todos los colectivos que eso. trabajan con la empresa que trabajan con ustedes, todos los colectivos ya tienen el aparato. Sí, incluyendo diferenciales y convencionales, ambos. Porque es vital que eso funcione. Vos no vas a andar con las dos, con tu monedita, con tu billete y con tu tarjeta, hasta que todos los buses tengan. ¿Qué iba a mostrar, César? no me cierran nomás los números que dice Rodrigo, porque el sistema metropolitano de transporte está compuesto de 1.900 buses en su universo total. Nosotros tenemos contrato con 1.400 y si ellos han firmado ya con 800, quiere decir que No, nos firmamos con 800. hay una diferencia que todavía no nos cierra. Las instalaciones hablan, de la instalación Por de eso, los no sé de validadores. qué buses ser, pero no importa. Quisiera dejarte esto. ¿Qué Este es es un documento muy importante que consta de 71 hojas y que es un trabajo que le solicitó el Banco Interamericano de Desarrollo al consultor de GSD Plus, donde habla del sistema de la interoperabilidad, la realidad del transporte desde el OLA hasta su implementación final, como una satisfacción de haberlo cumplido en un lapso de 2 años. Porque fuimos muy criticados en esa situación de que se demoraban demasiado, que esto no queríamos. Y eso vuelvo a recalcar. La ley nació en el año 2014 y recién en junio del 2017 se reglamentó esa ley. Momento a partir del cual todos tomamos conocimiento de cuál era el camino que teníamos que seguir para convertirnos en empresas prestadoras del servicio. Y de junio del 2017 está en la calle en octubre del 2019. Ahí pues está la presunción del lobby que hicieron ustedes los transportistas para que esto no salga, ¿verdad? Porque, digo, la presunción, aclaro. Por eso, vos no podés salir hasta no tener un decreto que te reglamente supuestamente las ustedes no condiciones. quieren transparentar los números reales, ¿verdad? Porque eso incide directamente en el precio del pasaje, ¿verdad? Justamente para Ahí. desvirtuar eso es que te dejo este documento para que lo leas con tu tiempo, porque es muy interesante. Y para culminar te digo una cosa. Aquel que cree que el precio del pasaje va a bajar como consecuencia de la implementación del billetaje electrónico está equivocado. Pero eso dicen desde el Viceministerio de Transporte, Están que se van equivocados. a conocer números Se van reales. a conocer los números reales, que es lo que a nosotros nos interesa, porque va a ser la primera vez en la historia de la República del Paraguay donde los precios de pasaje van a estar fijados con criterios técnicos y no políticos. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, Tania. No. Me preguntan acá por redes dónde vamos a actuar esta noche. ¿Cómo coincidimos en...? Me invitas a cenar y vamos. Bueno, está bien. Bueno, nos vamos, Pipo.
Nos vamos. Váyanse a cenar tranquilo. No, sumate vos también. Yo estoy de gris, gracias. ¿Qué dice Ya, la ya encuesta? se enoja Pipo porque no se va a ir con Pipo al final. Paso. Cerramos con la encuesta, Claudia. ¿Qué dice? ¿Por qué crees que existen problemas con el billetaje electrónico? Vamos a ver qué opina la gente. En un 17% guerra de empresas, 31% boicot de choferes, 38% interés de transportistas y 14% indiferencia de usuarios. Así que ya cerramos esta encuesta y para comentar nada más, la ciudadanía se va a ver obligada sí o sí este año a amigarse con la tecnología, porque no solamente es el tema del billetaje electrónico, sino también las máquinas para el voto electrónico. Es verdad. Así que hay dos desafíos también para la ciudadanía y para las empresas que tienen que acompañar este proceso. Nos vamos, nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo. Buenas noches.